¿Qué tal? Saludos en este segundo módulo de la maestría en Derecho Electoral relativo a los partidos políticos. Vamos a hablar en esta ocasión de financiamiento y fiscalización de los partidos políticos en México. Soy Alonso Vázquez Moyers, profesor de la Escuela Judicial Electoral. Y recordando algo de lo que vimos con relación al régimen de partidos políticos en México, algo que resulta particularmente importante son las condiciones de competencia, que como vimos en el módulo anterior, se fue construyendo mediante reformas constitucionales para que los partidos políticos, entre otras cosas, tuvieran acceso equitativo a distintas prerrogativas, es decir, a medios de comunicación y en este caso a financiamiento. Me referiré entonces al financiamiento, tanto en su vertiente pública como su vertiente privada. ¿Esto qué quiere decir? Que los regímenes de financiamiento de los partidos políticos pueden tener tres modalidades. Puede tener una modalidad eminentemente privada. Es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, en donde el modelo de financiamiento supone que los partidos políticos y las candidaturas, las diferentes candidaturas, recaudan el dinero, sea de militantes, de simpatizantes o de cualquier otro grupo, sea persona física o persona moral que desee aportar. Esto, por un lado, redunda en condiciones de competencia inequitativas, porque al ser un modelo que privilegia el financiamiento privado, primero, los límites, en el caso de Estados Unidos, no están necesariamente claros de cuánto es el máximo que una persona puede donar. Por otro lado, tampoco quiere decir que esas donaciones se hagan en una proporción equitativa con relación a las candidaturas, lo que quiere decir que puede haber candidaturas que tengan un mayor financiamiento en detrimento de otras. Esto no se traduce automáticamente en que quienes tienen más dinero vayan a perder, pero sí afecta en cuanto hace a toda la organización de la campaña y en cuanto a la presencia en medios de comunicación, que en el caso, me refiero específicamente a Estados Unidos, también es privado. En México, por lo tanto, adoptamos un modelo de fiscalización que es híbrido, es decir, que es público y privado, ahorita vemos en la proporción, lo cual me lleva a hablar del segundo modelo, que es eminentemente público. No es el caso de México, pero si fuera eminentemente público o puramente público, donde fuera únicamente el dinero, el financiamiento público, eso quiere decir que el financiamiento privado no existe. Y en el caso de México tenemos un régimen híbrido, es decir, en donde tenemos tanto financiamiento público como financiamiento privado, pero es mayoritariamente un financiamiento público. Y la regla que se han adoptado a través de las distintas reformas, constitucionales y legales que han ajustado los modelos de financiamiento y fiscalización para generar mayores condiciones o mejores condiciones de competencia, es que hay una regla del 70-30, es decir, 70% de los recursos con relación a 30% de los recursos. No me refiero a lo público-privado, sino me refiero a cómo se reparte la bolsa del financiamiento público, ¿sí? En el caso del financiamiento privado, tiene una serie de reglas, una serie de límites que vamos a ver a continuación. A lo que me referí de la regla del 70-30, repito, es cómo se reparte la bolsa pública, porque decíamos, tenemos un régimen que es tanto público como privado, y el público, me referiré más adelante a él, tiene una regla de 70-30. Y vamos a ver algunas anotaciones con relación al financiamiento privado, ¿sí? Entonces, bueno, estos son lo que decíamos, algunas ideas generales del financiamiento público, reglas de 30-30, control y límites al financiamiento privado. Hay determinadas fuentes de financiamiento que están prohibidas, ¿sí? Como puede ser los ingresos de procedencia ilícita, es un ejemplo, ya me referiré a ello. Los límites a los gastos electorales, los famosos topes de campaña. ¿Cuánto es lo máximo que se puede gastar en una campaña? Independientemente de la fuente de financiamiento, sea público. Los topes de campaña
Es el máximo de recursos que se puede asignar a una candidatura específica, primero a una campaña como totalidad y luego a una candidatura específica para un proceso electoral determinado. Y después tenemos que el Instituto Nacional Electoral, a través de la comisión correspondiente, la comisión de fiscalización, elabora los dictámenes de fiscalización en donde comprueba que los gastos que emitieron, que llevaron a cabo los partidos políticos, correspondan con los montos de financiamiento. Una cosa, antes de entrar al financiamiento privado, es importante mencionar, además, que nuestro régimen contempla que también el financiamiento se da para actividades tanto ordinarias, permanentes, como actividades de campaña. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Los partidos políticos no tienen una naturaleza efímera, no viven únicamente durante los procesos electorales, sino que son organizaciones, instituciones estables, permanentes, y que tienen otras actividades que no se relacionan de manera exclusiva con los procesos electorales. Es decir, las funciones que tienen los partidos políticos, y esto se desprende tanto de la Ley General de Partidos Políticos como del artículo 41 constitucional, no es únicamente competir por los cargos de representación y de gobierno, sino que tienen otras funciones como la formación cívica de ciudadanía, ¿sí? Y por lo tanto, esas actividades también resultan financiadas por parte del Instituto Nacional Electoral. Es importante anotarlo porque entonces nuestro régimen de fiscalización, además de ser público-privado, pero con una preponderancia de financiamiento público, que tiene límites al financiamiento privado, que supone también que hay ciertas fuentes de financiamiento que están prohibidas, tiene los topes de gastos de campaña, pero también se financian las actividades ordinarias permanentes y veremos algunos criterios para diferenciar una de otra. Me refiero de manera muy rápida al financiamiento, como decía, privado, ¿no? El financiamiento privado como una de las modalidades de obtención de recursos de los partidos políticos. Lo importante de señalar esto es que el financiamiento privado está permitido, pero tiene límites. Y tiene límites tanto para el financiamiento ordinario, es decir, para las actividades permanentes ordinarias que no dependen de los procesos electorales, así como para los procesos electorales. De manera general, vamos a decir que el financiamiento privado, ¿sí? Son todas aquellas fuentes de ingresos para los partidos políticos que provienen, sea de cuotas de los simpatizantes o de los militantes de los partidos políticos, de las aportaciones que puedan hacer individualmente algunos simpatizantes, algunas simpatizantes, de los réditos que puedan tener de algunos instrumentos de inversión. No obstante, cada año se fijan los límites también del financiamiento privado. Es decir, el INE establece mediante acuerdos generales cuál es el máximo de aportaciones que pueden tener los partidos políticos por concepto de cuotas, por concepto de militancia, por concepto de réditos. Entonces, no pueden exceder un cierto límite, ¿sí? Esto relacionado con el artículo 41, base segunda, ¿no? En donde se establece que los partidos políticos nacionales deben tener, y esto es importante para hablar de financiamiento, con equidad, elementos para llevar a cabo sus actividades, ya decía, tanto ordinarias como de campaña, y señala reglas a las que se sujeta el financiamiento de los propios partidos y sus campañas. Luego, les decía, el INE, como organismo público autónomo que tiene personalidad jurídica, patrimonio, en materia electoral, independientemente de sus decisiones y de su funcionamiento, tiene esta unidad que se encarga del financiamiento y la fiscalización, porque es importante decir, los recursos de financiamiento público a los partidos políticos los entera, se los da a los partidos políticos, el INE, las administraciones, el dinero, se lo otorga el INE a los partidos políticos. Entonces, eso resulta igualmente importante. Ya decía, las facultades de supervisión una vez que ha pasado todo el proceso, y ahorita vamos a ver las fases relativas a la fiscalización. Por otro lado,
el artículo 54, numeral primero de la Ley General de Partidos Políticos señala que no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, sea en dinero, en especie, por interpósita persona, bajo ninguna circunstancia, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en cualquiera de sus órdenes, es decir, en cualquiera de sus niveles de gobierno, ¿sí? Las dependencias, entidades, organismos de la Administración Pública Federal, todos ellos también no pueden llevar a cabo aportaciones, ¿sí? El financiamiento, por otro lado, el artículo 56, numeral primero de la Ley General de Partidos Políticos, el financiamiento que no provenga del erario, es decir, de recursos públicos, debe tener las siguientes modalidades. Lo que les comentaba, aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, los partidos políticos como instituciones, a sus militantes le cobran por concepto de cuotas una determinada cantidad a sus militantes. Ordinarias y extraordinarias. Eso ya cada partido político tiene sus estatutos, cuándo se cobran unas, cuándo hacen otras. En dinero o en especie, ¿no? Esa es una modalidad. La siguiente, las aportaciones voluntarias y personales en dinero y en especie que las personas precandidatas y candidatas aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas. Y las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes, toda aquella persona que sienta una afinidad por un partido político, durante los procesos electorales, y se conforma por aportaciones, donativos en dinero o en especie que se hacen a los partidos políticos en forma libre y voluntaria de personas físicas mexicanas, conste dos requisitos, físicas, no empresas, y mexicanas que residan en el país, ¿sí? Y con relación a lo primero, a las aportaciones de la militancia, el artículo 56, numeral 2, inciso A de la Ley General de Partidos Políticos, establece que las aportaciones de la militancia tienen como límite anual el 2% del financiamiento público que se otorga a la totalidad del partido, de los partidos políticos, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año que se trate. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un tope para las aportaciones de la militancia y este es el 2% del financiamiento público que se otorga a la totalidad de partidos políticos, ¿sí? Vamos a suponer que, por poner un ejemplo, ¿no? Que para las actividades ordinarias, que ya dijimos que ambas, tanto ordinarias como de campaña, están reguladas y son sujetas de financiamiento tanto público como privado, vamos a suponer que se aprobarán 5 millones, por decir una cantidad, 5 millones para el total de los partidos. Entonces, se multiplica por 0.02 para tener el total, ¿sí? De lo que como aportaciones de militantes resulte. Te haría algo así como 18 millones, ¿no? Más o menos. 18 mil pesos, ¿no? Sería la multiplicación. 11 mil pesos. 11 mil pesos sería. Son 5 millones, sería como algo así, como, ¿no? 10, 11 millones. Nada más para poner el ejemplo. O si fueran 100, pues sería 2, ¿no? Para ponerlo mucho más fácil. Bueno, entonces, las aportaciones provenientes de candidaturas de simpatizantes, por otro lado, de los procesos electorales, se realizan tomando en consideración el 10% del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior y el límite individual anual de los y los simpatizantes sobre el 5% del tope señalado. Hay una cosa que es interesante con relación a las aportaciones de simpatizantes, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Superior, emitió en 2017 la jurisprudencia 6/2017 y dijo, lo que establece el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos, de que los partidos políticos solo pueden recibir aportaciones de personas simpatizantes durante los procesos electorales, es inconstitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que las aportaciones de simpatizantes, que no militantes, puede ser también en procesos no electorales, es decir, para las actividades permanentes de los partidos políticos, ¿sí? Eso decía como una regla general para el financiamiento privado en estas dos modalidades. Entonces, por acuerdos generales,
el INE establece cuál es el límite de las aportaciones que cada partido político puede recibir por aportaciones de su militancia en dinero o en especie. Con este factor, ¿no? Esta multiplicación del total del financiamiento público de los partidos políticos por 0.02, y el límite individual, por otro lado, de las aportaciones de simpatizantes en dinero o en especie, que igualmente se hace con un cálculo con relación a el financiamiento, los topes de gastos de campaña, los límites de las aportaciones para personas simpatizantes y luego con ello el límite en su individualidad. La fórmula es, tenemos el tope de gasto de campaña, luego el punto 10 para el límite de aportaciones de personas simpatizantes, el mismo factor que para las militantes, y para la individualidad sería el punto 005, ¿sí? El punto 0,5 o el 0.5% relativo al límite individual para las aportaciones de las personas simpatizantes. Bueno, eso en cuanto hace al financiamiento privado, como algunas de las reglas, los controles y los límites del financiamiento privado. Y decíamos, prohibición de determinadas fuentes de financiamiento, lo mencioné de manera general, los poderes en cualquiera de sus niveles, los poderes públicos en cualquiera de sus niveles, las personas morales, las personas extranjeras, organizaciones sindicales, tienen prohibido igualmente financiar a los partidos políticos. Es importante saber también el origen, es decir, quién es o quiénes son las personas que aportan, por eso son personas físicas. ¿Y quiénes son? Es decir, tenemos que conocer su nombre. En el módulo anterior vimos en la última unidad lo relativo al registro de partidos políticos. Y aquí se vincula porque también aquellos partidos políticos que buscan obtener el registro tienen que ceñirse a las reglas de financiamiento y de fiscalización, es decir, la unidad técnica de fiscalización también revisa las fuentes de financiamiento para las actividades de obtención de apoyo del partido político de que se trata. Tan es así que hubo en 2021, para el proceso electoral, un partido político que no pudo obtener el registro porque había dudas con relación a los nombres de las personas que habían participado en el proceso de financiamiento. No se podía saber porque se llevó a cabo el financiamiento por un medio que no permitía conocer el nombre, ¿sí? Por eso es importante saberlo, porque de tal manera podemos determinar la fuente del financiamiento. Ya les había referido de manera muy general los límites a los gastos electorales, ya entrados no únicamente en las actividades ordinarias, sino en las de campaña. Entonces ahí es donde vienen los conceptos de topes de gastos de campaña, que igualmente mediante acuerdos generales el INE lo establece. Para ello es importante decir, y volvemos a las reglas para determinar el financiamiento de los partidos políticos, el financiamiento público. Entonces me referiré al financiamiento público de los partidos políticos. Déjenme primero, bueno, vamos acá. Entonces, el financiamiento público de los partidos políticos se obtiene con igualmente una multiplicación. El total del padrón de la elección inmediata anterior presidencial por el 0.65% de la unidad de medida de actualización. Eso nos va a dar un total. Ese total es la bolsa, ¿no? La bolsa para repartir entre los partidos políticos, ¿sí? Vamos a suponer que esa bolsa es de 100 pesos, que desde luego es muchísimo más grande que 100 pesos. Y esto es importante también mencionarlo como una parte porque ha sido motivo de cuestionamiento, de reflexión académica, de reflexión legislativa, si los montos son excesivos y en cuánto serían deseables que fueran recortados, ¿no? Y esto, para decirlo, pues siempre esos montos pueden revisarse a la baja, pero tenemos entonces que el factor para conocer cuál es el monto total y luego repartirlo es el padrón electoral utilizado en la elección inmediata anterior por el 0.65%, ¿sí? Y entonces vamos a obtener la bolsa de financiamiento. Y luego regresemos a la idea de la regla del 70-30. El 70% de esa bolsa se va a repartir de conformidad
con el desempeño electoral de los partidos políticos. Recordemos que tenemos como idea central la competencia entre los partidos políticos. Uno podría preguntarse, ¿pero por qué es equitativo si el valor central a partir de la lectura del artículo 41 constitucional de la competencia es la equidad? ¿Por qué sería equitativo que se repartiera el 70% de ese financiamiento público con relación al desempeño electoral? Y la respuesta es porque los partidos políticos tienen dentro de sus múltiples funciones una central que es el buscar los cargos de representación y de gobierno, presentar candidaturas que sean atractivas a la ciudadanía, que respondan a la problemática nacional, que tengan una plataforma político-electoral que compita con el resto de las plataformas. Si nosotros repartiéramos el 100% de la bolsa de esta multiplicación que les decía del 0.65% del UMA, de la unidad de medida de actualización, por el total del padrón electoral, utilizado en la elección inmediata anterior, lo que tendríamos es que los partidos políticos no contarían con ninguna motivación adicional, ningún incentivo para que tuvieran un mejor desempeño electoral, porque de todas maneras les toca lo mismo. De manera tal que se premia, por decirlo de alguna manera, a aquellos partidos que tengan un mejor desempeño electoral. Y entonces hay una motivación adicional para que su desempeño electoral y con ello que presenten alternativas interesantes para la ciudadanía, que presenten candidaturas que respondan a las demandas de la ciudadanía, es que también se cuenta con este mecanismo. El 30% restante, entonces, sí se divide de manera equitativa entre los partidos políticos. Esto quiere decir que si la bolsa es de 100, pueden ser millones o 100,000 millones o 100 pesos, es irrelevante. Si son 100, entonces 70 va de conformidad con el desempeño electoral de cada partido político y el 30% restante se divide entre el número de partidos políticos por partes iguales. ¿Sí? Los partidos políticos que por su parte sean nuevos, no se les otorga el 70% de la bolsa correspondiente, porque ellos no han tenido desempeño electoral. ¿Sí? Bueno, y entonces, ya una vez determinados los montos, pues tenemos que ver igualmente, ¿no? Gastos de campaña y gastos ordinarios. Y esto porque la siguiente obligación, una vez que los partidos políticos acceden a los recursos, pues tienen como derecho, tienen como obligación presentar los informes correspondientes. Los informes varían dependiendo si se trata de gastos ordinarios que si se trata de actos de campaña o de pre-campaña, e igualmente habrá sanciones para gastos si se exceden los gastos de campaña o de pre-campaña, con sus informes correspondientes, también si no se presentan, que si son ordinarios, ¿sí? Pero entonces hay que diferenciar. Hay gastos de propaganda, hay gastos operativos y hay gastos de propaganda en radio y televisión. Entonces, estas son algunas de las diferencias. Los gastos ordinarios, podríamos pensar de manera muy general, se trata de todos aquellos que suponen el sostenimiento, el mantenimiento del partido político, la renta, por ejemplo, del edificio en donde llevan a cabo sus actividades de oficina, el papel que se gastan, las plumas, el tóner para las impresoras, ¿no? Los gastos de campaña ya serán específicos, si rentan un lugar específico para un evento de campaña, ¿sí? Hay definiciones y jurisprudencias que les compartiremos como parte del material para revisar en este módulo. Gastos operativos, como pueden ser vehículos, específicamente destinados a una campaña electoral, porque los partidos políticos también podrán tener vehículos utilitarios para sus actividades ordinarias. Entonces, cada una es importante diferenciarla para efectos de la fiscalización porque se reporta de manera distinta y se fiscaliza de manera distinta. En el caso de los gastos de campaña, hay topes para cada elección. Tope para gastos para la campaña presidencial, tope para la elección de legisladores y así, legisladoras, y así para el resto de las elecciones, ¿no? ¿Cómo podemos saber que se trata de gastos de campaña? ¿Qué finalidad tiene, no?
genera un beneficio al partido político, a la coalición, a la candidatura, en aras de obtener el voto. ¿En qué momento? Entrega, distribución, colocación, transmisión de propaganda, ¿no? Se ponen los semáforos a repartir camisetas, calcomanías, lápices, ¿sí? En un periodo de campañas electorales o intercampañas, y que tiene la finalidad, como finalidad, generar un beneficio al partido o la coalición a difundir el nombre de la candidatura y desde luego el lugar en donde se hace. Bueno, entonces, en el caso de los informes, una vez que ya hablamos, ¿no? Diferencias, topes de campaña, los montos, diferencias entre gastos de campaña y de pre-campaña, entonces resulta que en los periodos electorales tenemos dos momentos, los de campaña o los de pre-campaña y los de campaña. Y cada uno de esos está sujeto igualmente a montos y a la propia obligación de entregar los informes de fiscalización. Esto funciona un poco como la contabilidad financiera, fiscal que hacemos nosotros, las personas, ¿no? Que dependiendo de nuestro régimen fiscal tenemos obligaciones de presentar declaraciones parciales cada mes o declaraciones anuales según el monto de nuestros ingresos. Entonces, los partidos políticos, dependiendo igualmente si se trata de periodos ordinarios o de campaña, tendrán temporalidades distintas para presentar sus informes. En el caso de las precampañas, y aquí estamos hablando de un proceso electoral, cuando el INE publica un calendario y dice, a partir de aquí hay un proceso electoral, y entonces a partir de ese momento se cuentan los días para la organización de los propios partidos políticos para definir sus candidaturas y sus precandidaturas, los procesos para sus precandidaturas y luego las precampañas. Para el caso de las precampañas, ¿sí? Se presentan los informes dentro de los 10 días siguientes a la conclusión de la precampaña, que también está calendarizada, a diferencia de los gastos de, como vemos aquí, organización de los procesos internos. Luego tenemos informes de campaña, ¿sí? Que son informes de ingresos y gastos por periodos de 30 días. Inicia la campaña y entonces 3 días después de que concluyen los periodos de 30 días, se presentan los informes, ¿no? Es importante decirlo para el caso de la precampaña, porque también sucedió en el proceso electoral anterior, el de 2021, que tienen que presentarse los informes, aún si no hubo gastos de precampaña. Puede suceder que no haya habido gastos de precampaña. ¿Qué pasa? Que se presentan en cero, porque la sanción puede ser que la candidatura no llega a buen puerto, es decir, no se le reconoce a la persona o personas precandidatas que hayan obtenido la candidatura, la obtención de dicha candidatura por la omisión de presentar informes o de presentarlos mal o de presentarlos incompletos. En el caso de los gastos ordinarios, tenemos los informes trimestrales, que son informativos, y anuales. Y decíamos informes de pre-campaña y los informes de campaña, que son las distinciones, ¿no? Una cosa última, hablando de esta cuestión relativa a la fiscalización y al financiamiento, es la diferenciación entre los gastos genéricos y los gastos específicos. Y aquí vemos algunas cuestiones, ¿no? Que es importante tener en mente que no es lo mismo, ¿no? Para efectos de entender los topes de los gastos de campaña, pues dependiendo de cuál sea el contenido de los gastos, van a ir en un rubro o en otro. Esto para efectos de las sanciones, para efectos de las obligaciones, ¿no? Decir, bueno, repartí camisetas en este evento. No hay una especificidad de la candidatura, entonces ahí hay un gasto genérico, entonces entra en otro rubro para efectos de la fiscalización. Aquí, rápidamente, ¿no? El proceso de fiscalización de la campaña, la obligación de presentar los informes a la unidad técnica de fiscalización, 30 días contados, aquí estamos hablando de campaña, ¿no? A partir del inicio de la campaña, y se presentan dentro de los 3 días siguientes a la conclusión de cada mes, ¿sí? Este es un ejemplo del proceso de fiscalización. Entonces, resumiendo, ¿no? Tenemos el financiamiento
público-privado, con los límites al privado, los límites al público, con relación a la cantidad, cómo se obtiene, cómo se reparte entre los partidos políticos para buscar condiciones de equidad. Equidad no significa que a todos se les dé lo mismo, sino que una parte se les da con relación a su desempeño electoral y la otra en partes iguales. La importancia de los topes de gastos de precampaña y de campaña, la obligación de presentar los informes en los días correspondientes y después el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, una vez que la Unidad Técnica de Fiscalización lleva a cabo los dictámenes, le llaman consolidados, la revisión de los informes, además de las propias facultades de fiscalización que tiene el instituto para corroborar la autenticidad de aquello que los partidos políticos informan. Puede esto suponer que si se rebasan los topes de campaña, se declare la nulidad de la elección. Es importante decirlo porque hay en el artículo 41 constitucional previstas 3 causales de nulidad, una de las cuales es por el rebase de topes de campaña. Tiene algunos requisitos. El primero de ellos, que el rebase de topes de campaña sea mayor al 5%. Es decir, si el tope de gasto de campaña para la elección presidencial fue de 100, pues que sea 105, eso por un lado, y que la diferencia entre el primer y el segundo lugar sea menor o igual al 5% para que se genere una presunción de determinancia. Es decir, que ese rebase del tope de gastos de campaña fue determinante en el resultado. ¿Qué pasa si el resultado es mayor al 5%? Pues que entonces no se da la presunción de determinancia y el partido impugnante, el que considere que fue inequitativo porque se rebasaron los topes de gastos de campaña, tendrá que demostrar esa determinancia. Al revés, si se dan los dos supuestos del 5% en cuanto al rebase de topes de campaña y el 5% con relación al resultado entre el primero y el segundo lugar, el partido impugnado o el partido que gana la elección y del cual se presume que el rebase de topes de campaña fue determinante, tiene que probar que esos dos supuestos no se dieron, es decir, que el rebase no fue determinante. Pero se genera esa presunción. Entonces, como vemos, es un régimen muy sofisticado en cuanto a quiénes pueden, quiénes no pueden, la revisión que se hace y las consecuencias jurídicas. Por un lado, el proceso de fiscalización puede suponer sanciones en materia de fiscalización, pero también puede suponer la nulidad de la elección. Esto de manera muy general, ya con el material que igualmente acompaña a esta sesión, podrán ustedes tener un conocimiento más profundo y más detallado de este tema. Muchas gracias.